Pasa, mis queridísimos cracks? Aquí una vez más en el canal de David Graf con un nuevo video. La otra semana se nos atoró ahí un poquito la chamba y todo el show, y por esa razón no pudimos subir video, pero hoy estamos aquí otra vez presentes. Ok, hoy les voy a enseñar. Estábamos allí llevando un cursito de ilustrador, pero hoy les quiero enseñar otra cosa, que son técnicas que les voy a enseñar para hacer casi cualquier diseño. ¿Por qué casi? Porque en algunos vamos a tener que usar algunos otros programas y demás, pero con estas técnicas van a poder hacer casi cualquier diseño sin batallar tanto, se podría decir. Vamos, ok. Entonces les recomiendo que lo vean todo hasta el final, porque son muy buenas las técnicas. Van a poder hacer casi cualquier diseño para serigrafía, sublimado, DTF, vinil, para lo que ustedes quieran. Y son muy fáciles y muy rápidas de hacer y de usar. Son unas herramientas y pues hay unos tips que les voy a dar, ¿va? De cómo se usan las herramientas o cuándo usarlas, cuándo no usarlas y todo eso, para que se les facilite a la hora de que hagan sus diseños, ¿va? Antes que nada, los invito aquí a teclear mi nombre, David Graf. Y pues ahí en el primer resultado invito aquí a suscribirse a los dos canalitos, checar el contenido. Aquí llevamos el cursito de ilustrador. Ahí vamos poco a poco, está muy básico lo que les he enseñado hasta ahora, pero pues conforme vaya pasando el tiempo voy a ponerle más dificultad hasta que se hagan unos avanzados en este programa de ilustrador, ¿va? Ok, van a poder crear sus ilustraciones ya sea en una tableta de diseño, una tableta gráfica, no sé, o con mouse, ¿va? Ahí ya depende de lo que quieran usar. Ok, más que decir, vámonos al video, cracks. Excelente, mis cracks, ya que se suscribieron acá al canalito de David Graf y todo. Aquí de hecho estoy probando Windows 10, no, que diga Windows 11. Y pues hasta ahorita con los programas que yo uso y todo, no ha fallado, ok. Por si alguno quiere actualizar y esté en eso del diseño gráfico, pues yo he estado usando Illustrator, Photoshop, Pixel, el Topaz, que es para aumentar de calidad las imágenes, Corel, he estado jugando y demás, y pues no me ha crasheado ni nada, ok. Pero pues decisión de cada quien, va. Ok, sin más que decir, hay que abrir primero nuestro programa. Voy a usar Corel. ¿Por qué Corel? Porque es una herramienta que a mí se me hace muy práctica, se podría decir. Hago todo muy rápido en ella. Y pues no depende de otros programas. Aquí en Illustrator pues sí depende, no depende tanto de Photoshop, pues, pero en algunas, si tienes que editar alguna foto o así, pues Photoshop, ¿verdad? Pero lo que les voy a enseñar es en Corel. Yo ahí he trabajado mucho y pues casi todos los diseños los hago con las técnicas que les voy a enseñar, herramientas, ¿va? Aquí tengo algunas imágenes para ponerles de ejemplo. Ok, tengo estas 1, 2, 3, 6 imágenes. Esta no, porque ya la hice en otro video anterior que ahí está en el canal, y todavía que la vea. Una la voy a usar, esta va a ser para, aquí le voy a poner selección de color, ok. Esta va a ser de mapa de bits, sí. Ok, esta va a ser para vector para vectorizar, okay. Esta va a ser semitonos, perfecto. Y esta va a ser semitonos con separación de colores, que van a ser en plastas, okay. Ya las tenemos. Esta ya está lista, hay que meterla aquí. Ok, vamos a empezar con lo más fácil, que es la de vectorizar. Abrir aquí nuestro programita y vamos a arrastrar aquí la imagen.
Aquí agarré esta a lo rápido porque son colores sólidos. Aquí hay varias formas de vectorizar una imagen, ya se los he enseñado, pero quizás muchos no lo sepan. Quizás es el primer video que vean de mi canal y pues para que lo sepan, ok. Y la corté, le voy a dar aquí en vectorizar. Yo ahora me voy a esta de vectorizar por contorno, es la que más me ha servido, me ha funcionado. Y tenemos todas estas opciones. Yo casi siempre vectorizo en clipart, o si la imagen no tiene mucha calidad, pues le pongo aquí en baja calidad. Y pues sí, es mucho lo que cambia. Vamos a ver. Primero le voy a dar aquí, ya la vectorizó, okay. Y ahora la voy a vectorizar en baja calidad. ¿Ven? Pero aquí el detalle me lo está dando en 64. Si yo le subo a todo, pues la vectoriza tal cual, ok. Me deja según eso todos los detalles del gato. Igual creo que la vectorizada se ve mejor en esta, no sé qué opinen ustedes, pero pues se me hace mejor esta, ok. Las dos se ven bien, pero me voy por esta. Y aquí, ¿qué hacen? Pues limpiar la imagen, quitan todo lo que está aquí alrededor. Al vectorizarla también pueden darle en donde dice agrupar por color y pues no tienen que eliminar de uno por uno. Me llevé este pedazo, okay. Porque pues lo que estaba atrás de la imagen no lo íbamos a ocupar para nada, ok. Todo. Okay. Listo. Y ya tenemos nuestra imagencita lista para DTF, lista para serigrafía, para vinil puede ser que también. Vamos a ver. Ahí está, para vinil también. Una forma muy fácil, muy rápida de hacerla, okay. Esta es nuestra primera técnica que se usa: vectorizar, ya sea baja calidad o clip art. Y pues también aquí sería que jueguen con estos parámetros: detalle, suavizado de esquinas. ¿Qué hace el suavizado? Pues esta imagen no veo que tenga cosas muy chuecas, pero igual van a ver las esquinas, las puntas. Le doy en esquinas, me las va a redondear. A ver, ¿vieron? Redondeas y le doy aquí en suavizado, suaviza todo. Nomás a veces quita detalles. Si vemos aquí desapareció una línea, esta le subo, la hace más finita, pues quedaría así, ok. Ya sería ahí que jueguen con esos parámetros. Hay veces que funciona en unas imágenes y hay veces que en otras pues nomás las deforma, ok. Ese fue el primero. Vamos a ponerle aquí vector. Vamos por el segundo. Va a ser este, que es mapa de bits. ¿Qué hace el mapa de bits? Si vemos, no tiene tan buena calidad la imagen. El mapa de bits es como tipo, podría decir, vector. Nada más pues el mapa de bits en imagen, ok. ¿Cómo se hace esto? Nos vamos a ir aquí a mapa de bits, convertir. La convertimos en 500 y a 8. Aquí nos suaviza un poco la imagen, entonces se sigue viendo borrosa. Voy a hacer una copia para que vean la diferencia. Ahora nos vamos aquí a mapa de bits, modo blanco y negro, un bit. Nos vamos aquí donde dice lineal, así como está. Y ya sea que ustedes quieran más detalle, menos detalle, pueden moverlo. Yo lo voy a dejar así a la mitad. Y listo. Este lo podemos cambiar de color. Clic izquierdo, borra fondos, clic derecho, pinta la imagen. La voy a pintar negra, ok. Vamos a compararla. Voy a poner esta encima. La voy a pintar roja para verla, o amarilla. Vamos a ver. ¿Ven?
todo lo borroso, ya me lo convirtió. Ok, y pues se ve de muy buena calidad. Esta ya la pueden imprimir. Como les digo, es un vector, nomás mapa de bits. Se ven estas cositas, pero a la hora de imprimir no salen. Son mínimas. De hecho, vean el zoom que estoy haciendo. 76.000, pues también no sé, solo que los vean con una lupa, ni con eso, un microscopio. Pero esta es la otra técnica. Mapa de bits, así de fácil haciendo ese diseño. Pueden cobrar en 50, 60, 70, 80, lo que ustedes quieran, lo que valga su tiempo para ustedes. Fácil, 5 minutos. Vamos a ponerlo aquí. Ups. Mapa bits. Siguiente. Hacer esta selección. Ok, de una vez le voy a poner aquí. Sección o cuatricomía, no sé cómo le llamen ustedes. Ok. Casi siempre piden. Estos son medios artísticos o los pinceles de aquí de Corel. Casi siempre piden las marcas de registro para que les queden bien centraditos. Y pues yo hice un pincel. Hago esa línea pequeña y hago ya aquí tengo mi pincel. La marca de registro ya nomás la duplico. ¿Saben cómo hacer pinceles? Ahí déjenme en los comentarios y con gusto les hago un video de cómo se hacen los pinceles aquí en Corel. Ok. Y ya para rápido, pues yo lo pongo aquí. Amarillo, no, es negro. Cian. Ok. Pinto cada uno. Amarillo. 70. Cian. Arriba. Listo. Ok, lo hago aquí pequeño y lo pongo por aquí. Control Q y lo desagrupo. Ok, lo van a ver para qué. Ahora sí, voy a duplicar la imagen. Arrastro y clic derecho y se duplica. O si arrastro con la de espacio lo duplica, pero sigo teniendo otro duplicado. De cualquiera de las dos formas lo pueden hacer, o con control C, control V y ya la arrastra. Ok, mapa de bits, convertir 332, alisado, fondo transparente y ok. Oscureció un poco la imagen, no importa. De hecho se me hace hasta mejor así. Igual vamos a irnos a efectos, transformación de color, medios tonos, y pues tener estos parámetros que tengo yo aquí. Ok, si quieren el punto más grande, pues aquí nomás le suben según la malla que vayan a usar. Este 4 yo se los hago a los que usan malla 120. Ok, así voy a dejar el punto y listo. Tenemos aquí nuestra plasta, que sería pues un recuadro negro, pero pues ahorita vamos a ver lo de la selección, ok, porque pues la plasta aquí pues no tiene chistes. Voy a hacer nada más esto y en negro. Esta sería la plasta y sobre esa plasta irían los colores. Ya, ok. Aquí lo próximo que sigue que yo hago, la duplico 4 veces. Duplicar capa y su contenido. 1, 2, 3, 4. Y separamos los tonos. Efectos, ajustar, creador de canales, black. Ok, ok. Y borramos estos, damos negro. Por eso los desagrupé. Y aquí voy a dejar el amarillo. Igual, efectos, ajustar, creador de canales, amarillo. Listo. Igual, efectos, ajustar, creador de canales, 70. Voy a ir un poco rapidito para no ser tan largo el video. Y sería el cian. Efectos, ajustar, creador de canales, ya. Pues ya tenemos nuestra imagen en selección. Ok, ya se faltaría la siguiente hoja con la plasta, pero pues no la voy a hacer. Rectángulo nada más y aquí ya tenemos el punto.
Ok, para malla 120. Y pues te va a quedar así. Si usas la malla y pues si sabes estampar los colores en el orden que va, te va a quedar perfecta. Agregamos otra pestañita. Y ahora voy a agarrar este. Ok. Y le voy a poner vector. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a recortarla. Esta solo voy a explicar un poco porque después no va a tardar mucho. De todos modos todo va a ser igual. La recortamos. Voy a hacer un duplicado. Corté bien el gorrito. Más o menos. ¿Sí? Ahora sí. Sí, la duplicamos. Efectos. Ajustar. Creador de canales. Black. Y nos separa el negro. Si ven, aquí me dejó semitonos. Ok, ¿qué son los semitonos? Pues escala de grises se puede decir. El más oscuro, pues el más claro. Ok, aquí lo voy a centrar. Me voy a ir aquí a mapa de bits, convertir en 300 a 8 bits. Ok, allá me lo convirtió. Efectos, transformación, medios tonos. Y aquí ya me lo convirtió, ok. Ya lo tenemos así, ya tenemos las sombras. Todas las sombras que tiene por aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Mapa de bits, convertir 308. Mapa de bits, modo blanco y negro. ¿Esto para qué? Para poder cambiar el color. Ok. Y listo. Igual el punto no cambia, sigue siendo el mismo. Centro esta. La doy control end o control fin. Y ven, ya me delineó todo. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente dibujar por este pedacito, como si este es el pico. Están aquí alrededor del pico. Okay. Todo lo que sea de ese tono. Okay. Voy a dibujar nomás aquí un poco. Tan largo el video, de todos modos ya es todo lo que van a hacer. Ya ustedes con su diseño pues ahí lo hacen más con calma para no alargar tanto este video. Ok, y pintar de una vez lo blanco. Hacer algo rápido. Blanco, blanco, blanco. Ok. Ok. Terminamos. Listo. ¿Va? ¿Cuál es la magia? Damos lo blanco, lo voy a pintar. Bueno, igual blanco. El contorno. Con los ojos. Azules. Pinto el pico. Ok. No se le ve forma. Vamos a ver la magia del cine. Hacemos esto. Aquí lo que hice fue cortar los medios tonos. Los corté. Control X. Control imagen. Control V. Y ahí está. Ok. Se ve lo blanco, pero pues lo ponemos aquí y aquí está. ¿Va? Ya yo lo que hago cuando llevan color blanco, pues lo blanco lo pinto de algún otro color que no tenga la imagen. Listo. Ya que hacen, pues siguen pintando. Ok. Siguen pintando lo que les falte. El gorro.
pues ahí les va a ir quedando. Ok, lo podemos pintar hasta más oscuro, no sé. Y ahí va a ir quedando hasta que acaben pues todo el diseño. Y pues ya nomás lo separan a la hora de quitar los semitonos. Si quieren dejar plasta, dejan plasta. Yo lo que hago es nomás dejarle el hueco de los puntos para que no pierda el efecto. Clic derecho en el color blanco y ahí está su hueco. Ya van poniendo, separando todos los colores. Esta es muy buena técnica y les recomiendo que la usen. Vamos al siguiente y al último. Ok, este le vamos a poner semi tonos. Ok, aquí un agradecimiento a este compa que la hizo, que no sé cómo se llama, pero lo voy a cortar. Yo quiero esto. Ok, siempre hago una copia por si arruino una, pues tener acá una. Aquí lo que pueden hacer es como mejorar como contrastes y los claros. ¿Sí? Para que les dé más detalle, puro o menos negro. Y lo voy a dejar así. Esta la duplico. Mapa de bits. Primero que nada tienen que darle el tamaño a su imagen. Ejemplo, si la quieren así, para que el punto ya no se deforme. Por así, mapa de bits. Convertimos en 500 a 8 bits. Perfecto. Efectos. Medios tonos. Pues aquí ya pueden jugar con el punto, que se les facilite más. ¿Ven? Este es para Maya 120, lo voy a dejar así. Y pues da todos los detalles. Ok, queda más que perfecto. Y pues ya lo podemos estampar en prenda blanca. Si queremos para prenda negra, pues sería invertir la imagen y los colores. Nada más ahí sí tendríamos que usar Photoshop para invertirla de este modo. Tomar todos estos oscuros. Y esta sería la segunda tinta para las prendas negras, oscuras. Ok, pero ahí están los semitonos. ¿Ven? Para la sombra, los detalles. Esta se ve muy chingona la técnica. Ok, así ya nos deforma el punto, ya lo tenemos el tamaño y todo. Ya que hacemos, vamos, lo imprimimos, lo llevamos al serigrafista. Si tú mismo eres serigrafista, lo estampas, queda perfecto. Ok, estas son las técnicas que les quería enseñar. Sabiendo hacer estas técnicas o usar estas herramientas, pueden hacer casi cualquier diseño para serigrafía en rápido. No sé cuánto lleva el video de duración, 20 minutos, 15. En 15-20 minutos de 1, 2, 3, 4, 5 diseños. Si los cobran a 100, 500 pesos en 20 minutos. Entonces tomen eso en cuenta, facilítense la vida, cualquier cosa que hagan. Ok, yo les doy estas técnicas, estas facilidades, pónganlas en práctica y tengan por seguro que van a entregar un trabajo bien hecho y bien cobrado. ¿Va? Más que decir, espero que les haya gustado. No olviden compartirlo con sus amigos, dar sus likes, sus comentarios, suscribirse al canal, lo más importante, para que me apoyen. Y pues estar ahí atentos a todos los videos, ¿va? Nos vemos hasta la próxima, cracks.